lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 9 minutos, ya, 8 de la mañana con 9 minutos, seguimos aquí en la primera hora, entramos a la última hora de nuestro programa de noticias por Sonorama, la gran señal nacional. El ingeniero Osvaldo Landázuri visita nuestra mesa de trabajo, analista económico. ¿Cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Buenos días, Fabricio y Belkis, muchas gracias por la invitación. A ver, en estas horas, ¿finalmente es hoy o pasaron para la próxima semana la instalación de la mesa sobre focalización de subsidios? No sé si tú tienes ese dato. Entiendo que está previsto para el día de mañana. Está previsto para hoy 26, creo. 27. Me parece. Pero bueno, en estas horas se va a instalar esta mesa para avanzar en el tema de focalización de subsidios. A ver, yo le pregunto a Osvaldo Landázuri, que creo que esa es la pregunta del millón. ¿Hay cómo o no hay cómo focalizar los subsidios, Osvaldo? A ver, yo creo que esa pregunta requiere un análisis amplio. Y yo creo que, a ver, en principio, con una respuesta unisílaba a su pregunta, la respuesta es, en teoría, sí. Es decir, no vería la razón por la que no. Pero en la práctica, Fabricio, realmente los subsidios tienen una característica distinta. Tienen que ser temporales, tienen que ser bien focalizados, tienen que ser realmente dirigidos a que el bienestar social crezca. Entonces, con eso dicho, pues yo lo que creo es que usted no saca nada focalizando los subsidios, es decir, es un asunto meramente pasajero, no le veo nada de fondo detrás. Y por lo tanto la propuesta que yo hice, Fabricio, es que deberíamos tener una hoja de ruta más larga, es decir, una hoja de ruta que nos permita, por ejemplo, analizar cómo canjear esos subsidios por inversión. He sido de los, no sé si el único que ha hecho esa propuesta. Y en esa línea, entonces, claro, yo lo que le alerto al país y le aliento a pensar es que si no tenemos una agenda de largo plazo, probablemente vamos a estar empantanados en esta misma discusión cada 2 años, Fabricio. Entonces, efectivamente, podrán hacer tarjetas, podrán hacer cupos, pero al final usted lo que termina con estas herramientas, según la historia económica, es generando mercados negros, es haciendo que nos volvamos gasolineras varios de los ecuatorianos, es decir, usted compra su cuota de combustible, sale y la vende a contrabandistas, es decir, hay una puerta abierta para un montón de cosas. Entonces, con eso dicho, pues me parece que el gobierno está pecando de miope, es decir, no está viendo a largo plazo, y al no incorporar más actores en las discusiones, probablemente esta discusión de los subsidios termina siendo una discusión de 10, 15 centavos que no resuelve absolutamente nada. En resumen, entonces, la focalización no es la solución a su juicio. No es la solución, Belkis, para nada. Yo creo que en realidad el país está desperdiciando recursos. Yo he sido muy objetivo, verán, en mi vida pública, y como no busco votos porque no soy político, trato de ser lo más claro con el país. Y lo cierto es que, así como he criticado los extremos de izquierda, también los he criticado a los del otro lado, a los de Ecuador Libre de Lazo, también los he criticado y abiertamente. En esta línea los subsidios no tienen ideología, Fabricio, es cuestión de supervivencia del país. Esto lo quiso eliminar Bucarán, luego Maguad, luego Correa, luego para que nos demos cuenta que no es asunto de izquierda, derecha, de pobres, de ricos, es un asunto de racionalidad como país. Y por lo tanto esa racionalidad exige que nosotros tengamos una agenda de largo plazo. Y esa agenda indudablemente requiere atender a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Pero no regalando combustible a todo el mundo, sino atenderlos, y yo he propuesto que sea canjeando esa plata de subsidios, al menos de una manera paulatina, es decir, establecer una hoja de ruta en donde usted diga, perfecto, si es que yo ahorro en subsidios, es decir, dejo de dar subsidios de 1.000 millones, muy bien, esos 1.000 millones van a la ruralidad, y esa ruralidad tiene escuela, viabilidad, hospital, etcétera. A ver, pero eso es lo lógico. Lo que usted está planteando es absolutamente lógico. Es más, yo le voy a añadir algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Usted no puede pretender eliminar los subsidios por la vía de un decreto. O sea, a mí me parece que Moreno se equivocó en octubre del 2019, sí, se equivocó en mayo del 2020, y creo que Lazo también se equivoca en 2021, 2022, porque debería ser parte de un plan con medidas tomadas para que el fin sea la eliminación de los subsidios. Pero no se puede ser de un solo plumazo, pues la economía del Ecuador no da para más. Correcto. Y por eso yo creo que ahí se entiende mejor la propuesta mía. Es decir, yo no creo que sea
la solución que mañana usted diga, como bien dice Fabricio, por decreto se acaban los... No, pues no es así. Pero es que ese es el problema. Cuando Bucaram eliminó los subsidios, y yo me acuerdo que ese fue eso terminó por acelerar su caída en el tema del gas. Lo hizo de un solo plumazo. Y los otros gobiernos, Gutiérrez con el famoso pinchazo, usted recordará, a fines de enero del año 2003, que se posesionó, 3 semanas después de haber asumido el poder con su frente económico en una cadena nacional, habló del pinchazo. Lo hicieron igualmente de un solo plumazo, ingeniero. Sí, eso es lo que está pasando, Fabricio. Entonces, ahí en resumen usted se da cuenta que el país no tiene rumbo, o sea, no tiene agenda, y esto lo hemos venido evidenciando y anunciando a aquellos que no tenemos bandera política desde hace años. Entonces, ahí claro, usted lo que hace es exacerbar los ánimos de golpe y además fomenta liderazgos que no interpretan bien el problema, es decir, que no están analizando en el largo plazo, y obviamente que también están buscando réditos políticos. Entonces, ahí lo que yo había propuesto, y he buscado hablar con el sector indígena, estamos en eso, hemos buscado hablar con el gobierno, imposible, con el gobierno no hay cómo hablar, pero lo cierto es... ¿Por qué no hay cómo hablar con el gobierno? Claro, la pregunta, Claro. ¿en serio dice no hay cómo hablar? Es muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice como dice Belkis? Porque realmente el gobierno para mí está en una burbuja. El gobierno no acepta puntos de vista diferentes a los que piensan exactamente igual al gobierno. Y por lo tanto hay muy poco espacio para otras voces. Y entonces, lamentablemente, todo lo que he anunciado que iba a pasar le comentaba a Fabricio antes de la entrevista, en los últimos 10 meses se ha cumplido casi al pie de la letra. Y realmente veo un gobierno que está sordo, es decir, que no escucha otros actores. Pero bueno, es mi punto de vista y es mi experiencia. Por ejemplo, me he podido reunir con ministros de finanzas de todas las tendencias desde hace varios años, y con el único que no pude fue con Simón Cueva. Y realmente me llamó mucho la atención porque pedimos una reunión como parte del sector industrial, etcétera, y fue imposible, y ahí se evidenció realmente la poca capacidad que tiene el gobierno para escuchar. Pero volviendo al tema, el asunto, Fabricio, es que usted debería plantear una agenda de algunos años en donde usted va canjeando el subsidio. Es decir, que usted le demuestra a la comunidad rural, a los sectores más desprotegidos, que no es un asunto de plata solamente, es un asunto de racionalidad en el gasto. Y esa racionalidad en el gasto, insisto, y quiero ser muy claro en este tema, no tiene bandera, no es un asunto de Correa, no es un asunto de izquierda, de derecha, es de subsistir en el tiempo. Entonces, ahí lo que usted debería hacer, Fabricio, es conversar con las comunidades, ir haciendo un piloto que sea auditado por agencias extranjeras, por el propio BID, por la CAF, por la ONU, para decir, perfecto, vamos a hacer este piloto, voy a canjear 500 millones, una vez que usted canjea esa plata, procede con el siguiente paso, y así va eliminando el subsidio. Porque lo lógico es pensar que un indígena, por ejemplo, que no tiene vehículo y que no tiene cómo sacar sus productos hacia las ciudades, probablemente le va a beneficiar mucho más el hecho de tener una carretera que vaya directo hacia los centros de acopio, antes que en la ciudad estemos pagando 15 centavos menos en carros de lujo por el diésel. Entonces, yo creo que lo lógico es eso. El asunto, Fabricio, es que ahí yo me percato de un tema, y Belkis, el asunto es que la empatía que tiene el gobierno, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro es realmente muy limitada. Y entonces ahí lo que sucede es que no está leyendo bien ni el problema, ni la situación, ni la elección. Es decir, ¿por qué le elegimos a Lasso como presidente? ¿Queríamos un cambio los ecuatorianos? Sí. Pero de ahí a querer implementar el modelo de Ecuador libre, aquel modelo de Chile del 73 o aquel modelo de Perú con Fujimori cuando se declaró el dictador, solo así usted puede implementar eso. El momento en que usted trata de hacer ese tipo de cambios en democracia realmente es muy complicado. Es decir, necesita una agenda programática que le va llevando hacia un destino, pero lo cierto es que, insisto, el gobierno para mí está sin poder leer la coyuntura que estamos viviendo como país primero, y segundo, la elección misma del presidente. Es decir, su modelo para mí saca el 16%. Es decir, es lo que sacó en la primera vuelta, 18%, 12 asambleístas. Eso es Ecuador libre. De ahí a querer tosudamente implementar el modelo de Ecuador libre a la fuerza, con 12 asambleístas, haciendo pactos raros una vez, luego se desdicen, es realmente imposible. Con 12, pero súmele
digamos, llegan a 25, 26 del bloque de acuerdo nacional, ¿no? Que es la bancada de gobierno. Pero son 12 puros de creo, ¿es cierto eso? Sí, y en esa línea, los subsidios es una de las aristas. El modelo en sí mismo del país es el que requiere un análisis. Es decir, lo que no estamos viendo es que en realidad el país tiene diversidad de actores que deben ser entendidos en esa naturaleza, pero no entendidos a través de propuestas absurdas de federalismo, de esas cosas, sino entender un modelo de desarrollo incluyente. Porque si usted cree que con los acuerdos comerciales, que es la otra arista de este gobierno, todo se arregla mañana y que vamos a comercializar con China, con México, con el que sea, yo le dije a Julio José Prado en un debate en otra radio. Entonces, el asunto es que eso no le está llevando a un buen puerto. Es decir, usted no está ni siquiera leyendo lo que le pasó en el paro. Es decir, lo que le pasa en el paro es que la Sierra Central, Azuay, el Oriente, le están reclamando una agenda que sea más equitativa. Y esa agenda equitativa el gobierno tosudamente no la entiende. Correcto. Osvaldo, si me permites, si bien el planteamiento suyo es evidentemente integral, lo cierto es que hay una mesa técnica enfocada en el análisis de este tema que está próxima a instalarse y que tiene que llegar a acuerdos. Sobre esto yo le consulto, quizá no hay coincidencia con el planteamiento de las organizaciones sociales e indígenas en el sentido, por ejemplo, de que los subsidios no deben favorecer a las clases más altas, de que se impongan precios más bajos para el sector agrícola, que se mantengan los del sector del transporte, que se elimine el subsidio a otros grupos. ¿No hay coincidencia quizá en ese sentido? Quizás sí, en lo coyuntural, en lo que tenemos ahora mismo, que es esta discusión puntual. O sea, sí, yo creo, Belkis, que eso nadie le va a discutir, ¿no? O sea, el hecho de que usted, en teoría, diga, muy bien, le voy a dar el subsidio al campesino que está en, yo qué sé, en Loja, en Riobamba, en Ambato, etcétera, en Guayaquil también, pues suena bonito, ¿no? El problema es que usted de implementar eso es realmente muy complicado. Y realmente, creo yo, perdón la redundancia en el realmente, pero creo que en el fondo usted lo que está haciendo es posponer el diálogo necesario que el país tiene que tener. Es decir, usted lo que está haciendo es posponer esta discusión para después de otros 2 años o otro año más. Y lo que sucede ahí es otro gobierno más. Otro gobierno más. Yo creo que este gobierno va a tener muy poco margen de acción política, pero lo cierto es que esa discusión, ve que usted le está pasando para adelante. Es decir, estamos de acuerdo en que, por ejemplo, camaroneros, pesqueros no tengan subsidios, sí. Sin embargo, claro, cuando usted quiere levantar el subsidio, esos sectores también protestan y le dicen, no, nosotros necesitamos este subsidio para poder ser competitivos. ¿Por qué? Porque, claro, como no tiene agenda de competitividad el gobierno, es decir, eso es carente, no tenemos nada que nos diga cómo hacia adentro logramos entregarle competitividad al sector productivo, al sector agrícola. Entonces, claro, nos envolvemos, nos empantanamos en discusiones que son, primero, ilógicas y segundo, bien de corto plazo. Por eso es que usted hace 2 años tuvo el mismo estallido. De aquí en 2 años más, ¿quién le dice? Puede tener o en 1 año o en 6 meses el mismo estallido. ¿Pero usted cree que después del 30 de junio el gobierno no leyó lo que pasó entre el 13 y el 30 de junio? No, para mí no. O sea, ¿a usted no le convence esa intervención la noche del jueves 30 televisiva del presidente con música de fondo cuando dice vamos a volcar nuestra mirada al campo, a la ruralidad? Lo dijo en la noche del 30 y luego lo reafirmó en el discurso de posesión de los nuevos ministros de Estado. ¿No le convence eso? ¿No ve señales de que por ahí va la cosa? Hoy estamos 26 de julio. Estamos a puertas de cumplir 1 mes desde que se firmó el acuerdo con los indígenas. ¿Usted no cree que por ahí va la cosa? No, para nada, Fabricio, porque los nombramientos de los ministros mismo le están diciendo a usted que no se leyó absolutamente nada. Es decir, por ejemplo, nombrar a Pablo Arosemena. A ver, no tengo nada contra Pablo, ni hemos coincidido en algunas reuniones incluso. Para nada, es un asunto de persona. El tema es qué le rodea al ministro de Finanzas, ¿no? Es decir, tweets en los que les decía lagartos, caimanes a empresarios cuencanos, no pagar impuestos. ¿En serio sí le decía el ministro? Sí, claro, cuando estaba en su rol de gremio del comercio.
Como los lagartos, los caimanes, al gobierno también le tachó de, entiendo que es lagarto que traga, no regurgita, etcétera. Bueno, ¿para qué usted mete esa controversia en el gobierno? Es decir, pudiendo tener perfiles mucho más neutros, mucho más técnicos, menos políticos, pues es la primera lectura. Y la segunda es que el gobierno insiste exactamente lo mismo, ¿no? Los anuncios son los mismos, es decir, la CONAIE le dice, por ejemplo, revisemos el tema de los TLCs, el gobierno le dice muy bien, voy a negociar con China, con Corea, con México. López Obrador tiene que salir a decir, vean, por Dios, ya no me llamen, que yo les llamo. Que no voy a cambiar sobre camarón y banano. No voy a cambiar. Eso dice López Obrador. Porque yo sí protejo lo que es estratégico en mi país. Y entonces, claro, ahí se da cuenta. Pero si los estadounidenses protegen lo que es estratégico en su país, si la producción agrícola estadounidense es subsidiada, para los que siempre citan el modelo de los Estados Unidos. Claro, por supuesto, lo mismo Europa, claro. Lo mismo Suiza. Pero aquí se ponen bravos cuando se habla de subsidios. Entonces, pero bueno, es solamente un ejemplo para que ustedes vean que para mí el discurso es tosudo, es necio. Y probablemente eso haga que las mesas de diálogo, Belkis, realmente no terminen en nada profundo. Es decir, al final usted podrá decir, perfecto, le voy a dar una tarjetita, le voy a dar esto, le voy a dar esto. Bueno, el tema de la tarjeta está cuestionada en este caso por por las organizaciones indígenas, no están de acuerdo. Y yo me imagino, porque para mí, o sea, todo eso, realmente a usted en una escuela de negocios, de economía, digamos, las más ortodoxas del mundo, le van a decir ahí usted lo que hace es realmente convertir esto en un mercado negro. Tal y como, no sé si Fabricio se acuerda, Belkis también, pero como cuando los dólares se cambiaban por sucres, claro. Y usted tenía Belkis un tipo no se de cambio. Más joven la Belkis, pero... Yo sí me acuerdo. Ahí en el Amazonas, pues acuérdese usted que teníamos el cambio regular y los cambistas en la calle. Eso, ¿Sí exactamente. ¿Sí o no? Yo no trataba de cambiar quién le da la cotización más alta. Correctamente. Entonces, ahí creo que se confirma lo que yo estoy diciendo, es decir, le dicen a usted en las escuelas de economía y de negocios, pues probablemente lo que usted va a hacer es ponerles a todos a comercializar combustible. Y si mañana entonces usted tiene ya pereza de trabajar en su taxi, pues probablemente le convenga estar negociando su cuota de combustible, por dar un ejemplo nada más, y solo para profundizar en la idea que yo tengo. Entonces, por eso el asunto de los subsidios debería ser temporal y deberíamos tener una agenda de país, pero probablemente para eso usted necesita un acuerdo amplio, es decir, incorporar otros actores en la conversación, genuinamente incluso entregar ciertos espacios de poder a otros sectores, para que usted tenga fuerza pero de manera transparente. Pues, o sea, lo que usted está señalando en un desempeño político racional, transparente, abierto, con acuerdos sobre la mesa. Pero aquí no se hace eso, pues en el Ecuador no es una tradición hacer eso en el Ecuador, ingeniero. Pero eso es algo que debe cambiar. O sea, los pactos, los acuerdos en cualquier país son necesarios para poder gobernar. Y lo cierto es que lo que sucede en las economías más bien en las sociedades más políticamente desarrolladas, es que ese pacto es abierto. Es decir, van a gobernar los laboristas con los conservadores. Y eso significa entonces que los laboristas van a tener este ministerio, este otro. Pero claro, usted solo, con el 20% de aprobación, querer mandar una agenda de mediano, largo plazo, realmente le veo que pero también es un problema nuestro como sociedad, no solamente de los gobernantes, porque si mañana pasado Lasso vuelve a hablar con Nebot, le van a caer a Lasso y le van a caer a Nebot. Si Lasso se atreve a hablar con Correa telemáticamente o por teléfono, le van a caer a Lasso y le van a decir, ese segmento sobre todo que todo ve mal, va a decir que ahí está la muestra del pacto con el correísmo, que no sé qué. O sea, es así, ingeniero. Si mañana pasado Lasso decide volverse a sentar con Isa, habrá un segmento de la opinión pública que le diga, ahí está, el gobierno sucumbió al caos y al anarquismo y al mariateguista de Leonidas Issa. Es así. Sí, pero lo cierto es que en parte este gobierno también ha echado más gasolina a esta fogata, a este incendio. Es decir, creo yo que con una visión estadista, una visión más abierta desde el inicio, hubiera sido más fácil tratar de llevar adelante este proyecto, de poder conversar con varios actores. Ahora, desconocer que usted tiene sector rural en el país es un error. Desconocer que hay un sector que considera que el expresidente Correa manejó bien el país también es otro error.
Así como es un error considerar que lo del pasado todo estuvo bien y ahora todo está mal. También es un error. Es decir, ahí lo que tenemos nosotros es que entender, primero, que hay todas estas visiones en el Ecuador. Segundo, que lo que sí nos interesa a todos es, por ejemplo, para dar un primer ejemplo, es estar dolarizados, es un primer acuerdo nacional. Segundo, que usted sea viable como sociedad. Tercero, que no tenga desnutrición. Y así. Es decir, el momento en que usted pone sobre la mesa los temas que son generales, país. Una agenda país, pues el que se une se unirá abiertamente a esa agenda país. Y entonces usted debería poder labrar un entorno más amigable para lograr acuerdos. Pero Fabricio, lo que usted comenta también es asusado, es también fomentado por la postura del gobierno. Es decir, no es un gobierno que empieza con una visión amplia de varios actores, realmente como él prometió, del encuentro. No, eso debe ser, no ha traducido en la práctica el eslogan del gobierno del encuentro. Correcto. No, pues no se ha encontrado. Se ha encontrado solo con los que dicen lo mismo que él. Entonces, ahí es donde creo yo que se vuelve más intenso el problema que Fabricio comenta. Osvaldo, usted dijo que es difícil dialogar sobre estos aspectos con el gobierno, pero que han existido acercamientos, lo digo de esta manera, con el sector indígena. ¿Esto es en el contexto de estas mesas técnicas de diálogo? Por supuesto. Yo he conversado con varios actores de la Asamblea, incluyendo el sector indígena, y hemos conversado de varios temas, incluso incómodos. Obviamente no puedo mencionar detalles de las conversaciones porque no tienen tampoco sentido, no son relevantes. Pero de todo se ha hablado. Es decir, yo creo que el sector indígena es mucho menos radical de lo que la gente cree puertas adentro. Hay gente inteligente en el sector indígena, gente que está dispuesta a escuchar, gente que razona de una manera interesante para poder conversar. Y por lo tanto, claro, el problema es que cuando usted le da un micrófono y una cámara al sector indígena, probablemente, claro, avivan otras facetas del personaje. Pero en el fondo yo creo que hay que conversar, hay que dialogar. Y en esa línea, claro, yo he escogido espacios de conversación que sean formales, que sean abiertos, no lo he hecho nunca detrás de bastidores. Pero, por ejemplo, la Asamblea ha sido un espacio para poder conversar de temas de subsidios, de temas de tasas de interés, de temas de acuerdos comerciales. Por supuesto que lo hemos hecho. Y en esa línea yo creo que el país entero debería entender que esta parte de la sociedad debe incluirse en nuestro desarrollo. Y para poder incluirse en ese desarrollo, usted tiene que darle oportunidades a esa parte de la sociedad. ¿Y cómo le da usted oportunidades, Belkis? Cubriendo lo que es básico. Es decir, debe darles educación, debe darles salud, debe darles vialidad, debe darles nutrición infantil hasta cierta edad. Una vez que usted entrega esos temas cubiertos al sector rural, no digo yo solo indígena, que suele relacionar más con la sierra, sino al sector rural del país en general, va a ver cómo la discusión cambia. La discusión cambia hacia otro tipo de problemas. Entonces, si nos damos cuenta que estamos entregando este año, por ejemplo, 3.400 millones de subsidios, algunos hablan ya de más de esa cifra, si no acercándose a los propios 4.000 millones de dólares, es una locura de dinero. Usted podría hacer varias cosas, otra vez con una agenda programática, pero creo que incluso cuando usted elige los interlocutores, Belkis, lo está haciendo mal. Usted, por ejemplo, para mí es un error mandar un ministro costeño con un... ¿cuál es el cargo del señor Correa? Iván Correa, secretario de la Administración Pública. Secretario de la Administración Pública, también costeño, a hablar en plena crisis con el sector indígena, probablemente no van a tener ni idea. Pero vea usted que Francisco Jiménez creo que lo manejó políticamente... continuo. Creo que Francisco Jiménez manejó continuo el diálogo con los indígenas. Tal vez Fabricio, pero insisto. Creo que él y Juan Carlos Holguín tuvieron bastante tino, me parece a mí, independientemente de la postura presidencial. Sí, probablemente. Tal vez le bajaron un poco el enfrentamiento al sector indígena y al problema. Pero bueno, creo que al final el asunto, Fabricio, pasa por el punto de vista mío expresado de esta manera. Es decir, la realidad profunda de ese sector rural no va a ser entendida por esos actores. Y entonces ahí es donde no puedo ser lo suficientemente empático como para lograr una agenda de largo plazo. De ahí a que usted tenga una persona que controle mejor sus emociones y que maneje mejor ese enfrentamiento, estoy de acuerdo. Lo pudieron haber hecho bien, pero yo me refiero a algo distinto. Sí, de acuerdo, sí, la visión. La visión que usted puede tener del sector rural es distinta. Yo, por ejemplo,
tendría que formarme mucho en ese tema para poder dialogar a fondo con ellos. Pero estoy seguro que hay gente que sí lo hay, pero tal vez sean de otras tendencias. Y esas tendencias no están en el gobierno. Interesante. Osvaldo, gracias por el tiempo. A ustedes, muy amable. estimados. La visión de Osvaldo Landazuri plantea una agenda país. Si este país tuviese un mínimo de sensatez, que lamentablemente no la tenemos, creo que es el camino. Una agenda país. Y como lo sostuve en los últimos tiempos y lo ratifico, y qué bueno no estar solo en esto, usted no puede eliminar los subsidios por decreto de un plumazo y aumentar el precio de los combustibles de un plumazo. Esto debería ser parte de un proceso con base en esa agenda país que plantea nuestro invitado Osvaldo Landazuri. Gracias a Osvaldo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.